Para hablar de la propuesta que nos plantea la doctrina social de la Iglesia en esta segunda jornada, tenemos el gusto de contar con la colaboración de don Avelino Revilla Cuñado. Nació en Madrid en 1960, fue ordenado sacerdote en 1988, cursó estudios en Ciencias Químicas en la Universidad Complutense, licenciado en Teología por la Universidad Pontificia de Comillas y doctor en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca. Ha sido vicario parroquial en la parroquia Epifanía del Señor, capellán de la Escuela Magisterio de Escuni y fue delegado episcopal de Pastoral Educativa. Ha sido profesor de Teología y Pedagogía Religiosa en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid y en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Damaso. Actualmente es vicario general de la Archidiócesis de Madrid. Gracias, don Avelino, por estar con nosotros y por su importante colaboración en esta jornada. Gracias, Tomás, por tus palabras. Buenos días a todos, todas vosotros. Es para mí, pues, un honor el poder dirigiros la palabra y poder expresar esto que se me ha encomendado. ¿Cuál es la propuesta de persona humana que nos hace la doctrina social de la Iglesia? Ya el día pasado, el monseñor Argüello nos señalaba algo que se viene repitiendo desde que Benedicto XVI lo escribió en Caritas in Veritate, ¿verdad? La cuestión social se ha convertido en cuestión antropológica. Es decir, la doctrina social de la Iglesia, como veremos ahora dentro de un momento, cada vez más se tiene que fijar en la cuestión antropológica, porque es lo que subyace a las grandes cuestiones, a los grandes problemas que tiene, digamos, el mundo actualmente. Tenéis ahí el esquema que quiero, digamos, desarrollar. Espero por lo menos tocar todos los puntos. El primero de ellos es preguntarnos qué es la doctrina social de la Iglesia. Yo creo que la mayoría de todos vosotros, por no decir todos, sabéis, pero sí que me parece importante comenzar dando los elementos claves y por qué realmente la Iglesia tiene que hablar sobre estas cuestiones. El Evangelio es un mensaje para todo hombre y mujer que viene a este mundo, de todo lugar y para todo tiempo. Es cierto que a través de su palabra Dios no solo nos revela el misterio de la vida divina, sino que al mismo tiempo, como dice Gaudium et Spes, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación. Da respuesta a las preguntas que todos nos planteamos, pero que son más extensas que nosotros. ¿Por qué la vida? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué el mal? ¿Tiene algún sentido la historia? ¿Hay algo después de la muerte? Ahora bien, la misión de la Iglesia es esencialmente la de anunciar el Evangelio. Esto es, la salvación y la redención materializada por Cristo mediante la comunicación de la vida de Dios a los hombres. Es por tanto una misión esencialmente religiosa, esto no conviene olvidarlo, es una misión esencialmente religiosa. El problema viene cuando lo religioso de alguna manera se limita, se reduce y se cree de alguna manera que no tiene que ver con la cuestión propiamente temporal del ser humano. La misión propia que Cristo confía a su Iglesia no es de orden político, económico o social, pues el fin que le asignó es de orden religioso. Es una misión esencialmente sobrenatural. No podía ser de otra forma, pues el origen mismo de la Iglesia también es sobrenatural. La Iglesia hunde sus raíces en el misterio de la Trinidad, en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta naturaleza religiosa y sobrenatural de la Iglesia y de su misión no solo no la aparta de la historia, como se ha creído durante mucho tiempo, muchas personas, y todavía puede haber gente que crea que porque la misión es religiosa no le incumbe la cuestión propiamente material del ser humano, sino que se encarna y se realiza en ellas. De esta misma misión religiosa fluyen tareas, luz y fuerza que pueden servir para constituir y fortalecer la comunidad de los hombres según la ley divina. Más aún, dice el concilio, donde fuera necesario, según las circunstancias de tiempo y lugar, ella misma puede e incluso debe suscitar obras destinadas al servicio de todos, y especialmente de los necesitados, como las obras de misericordia u otras semejantes. Por eso el mensaje evangélico sobre el ser humano y sobre la sociedad vale no solamente para los cristianos, sino también para todo hombre y mujer de buena voluntad,
en cuyo corazón obra la gracia de modo invisible. Cristo murió por todos y la vocación suprema del hombre en realidad es una sola, la divina. Es decir, todo hombre y mujer que viene a este mundo, que ha sido creado, que ha salido de las manos de Dios, está llamado a vivir eternamente con Él. Ese es el designio de Dios que no tiene marcha atrás. Y cuando ese designio se ha querido romper con el pecado, Dios vuelve a poner en marcha ese designio a través de toda la historia de salvación que culmina para nosotros creyentes en Jesucristo. Existe, por tanto, un nexo inseparable entre el anuncio del Evangelio y la liberación del hombre. Y el Evangelio de Cristo es un mensaje de libertad y una fuerza de liberación. Ante todo y principalmente es liberación de la esclavitud del pecado. Es por ello liberación integral, que como lógica consecuencia comporta la liberación de las múltiples esclavitudes de orden cultural, económico, social y político, que en definitiva todas derivan o provienen del pecado y constituyen otros tantos obstáculos que impiden a los hombres vivir en conformidad a su dignidad. Por tanto, el derecho y el deber de la Iglesia a intervenir en materia social forma parte de su misma misión religiosa de anunciar el Evangelio. ¿Cuántas veces tenemos que escuchar de los adversarios, no voy a decir enemigos, de adversarios, sencillamente la Iglesia, la sacristía, etcétera, en fin, no hay que comprar esa mercancía? En el mundo nuestro se pueden decir toda clase de tonterías. Cada uno puede decir la suya, también otros tenemos derecho a decirlas. Pero desde luego, hombre, tenemos que estar ojo a visor y no comprar la mercancía deteriorada que nos quieren hacer creer. Que nosotros en la sacristía estamos muy bien, que hablemos de Dios, no. Está bien ya la crítica que nos hizo don Carlos Marx, ¿verdad? La tenemos muy asumida, él se pasó otros 20 pueblos, pero de ahí realmente a creer que lo nuestro es estar en el interior de las sacristías, pues desde luego eso no aparece en lo que es el Evangelio y la tradición de la Iglesia. La Iglesia tiene competencia para intervenir sobre cuestiones sociales, económicas y políticas en la medida en que ellas atañen o afectan al campo moral, es decir, a lo que es la libertad del ser humano, y en eso somos todos iguales. Es decir, todo, lo dice también muy bien Gaudium et Spes, los gozos, las sombras, las preocupaciones del ser humano son gozos, preocupaciones de la Iglesia, y por lo tanto tenemos derecho y deber a intervenir, como todo hijo de buen vecino. En última instancia nosotros hacemos una propuesta, no queremos imponer. En la historia ha habido de todo, qué duda cabe, pero no es realmente eso lo propio del Evangelio, ni desde luego lo que hoy de alguna manera defiende como tal, digamos, la Iglesia. Es una propuesta, y como propuesta queremos hacerla valer y queremos, digamos, comunicarla a los demás. Se tratan de intervenciones que permanecen obviamente en el plano ético y religioso, no gozando la Iglesia de una competencia específica en las cuestiones técnicas. Esto está clarísimo. O sea, lo nuestro de alguna manera no es saber de cuestiones técnicas. En ese sentido nos valemos de la razón como cualquiera, digamos, de los hombres y mujeres de este mundo. La Iglesia, por tanto, en el pleno respeto de la laicidad, ya hablaremos de esto, y de la autonomía de las realidades temporales, algo muy importante que iluminó el concilio en Gaudium et Spes, no duda en presentarse como experta en humanidad, como también habrá otros expertos, pero creemos realmente que tenemos algo que decir a la humanidad desde lo que hemos recibido por revelación. Esto es, en disposición de ofrecer al mundo lo que posee como propio, una visión global del hombre y de la sociedad, Populorum Progressio. Por otro lado, la revelación cristiana tiene una dimensión histórica de la que no se puede desprender. Quizás esto en siglos antes se había olvidado y creíamos de alguna manera que esto era algo intemporal. No, esa dimensión histórica que es asumida en la modernidad y la Iglesia la recoge fundamentalmente en el Concilio Vaticano II, nos lleva de alguna manera a saber que las propuestas nuestras, cuando tenemos que afinar sobre cuestiones propiamente humanas, pues tienen también la limitación propia de la historia, del momento que nos toca vivir. El acontecimiento de la encarnación se cumple plenamente a través de varias épocas en toda la historia de la humanidad, según se van sucediendo las civilizaciones. En consecuencia, aunque mantengamos la inmutabilidad de la verdad revelada, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, siempre. Quienes no somos los mismos es el sujeto humano al que nos llega realmente la revelación. Porque la fe, no lo olvidéis, es siempre cosa de dos. La palabra que viene realmente de Dios y el sujeto que acoge esa palabra en la fe.
La palabra Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, pero los que no somos los mismos somos nosotros, que nos autocomprendemos de formas distintas. No es lo mismo cómo se comprendía el sujeto en Atapuerca, si tenían capacidad, digamos, para darle, digamos, aquí a la cabeza, que lo que es la Edad Media o que lo que es el ser humano en la Edad Moderna. Y eso, de alguna manera, nos hace caer en la cuenta de la importancia que tiene el elemento histórico en todas estas propuestas. Se explica así por qué la Iglesia no puede dejar de intervenir en las cuestiones sociales y por qué su discurso permanece siempre como un discurso abierto. Claro, abierto, porque abierto es, digamos, el ser humano, la historia en la que nosotros habitamos. En el fondo, la verdadera razón es que, haciendo propio el gozo y la esperanza, la tristeza y la angustia del hombre de nuestro tiempo, la Iglesia se siente verdadera e íntimamente solidaria de la humanidad y de su historia. Y comparte con la humanidad los grandes problemas humanos para aclarárselos a la luz del Evangelio, cuyo fin es la persona del hombre que hay que salvar y la sociedad humana que hay que renovar. Palabras de Gaudium et Spes. Ahora bien, ¿qué valor dar a las intervenciones de la Iglesia en el campo social? ¿Se puede hablar de doctrina social o mejor hablar de enseñanza social de la Iglesia? Bien, de doctrina social se ha hablado fundamentalmente en la primera época, desde León XIII, cuando comienza, vamos a decir así, la doctrina social de la Iglesia, con el primero de los documentos, Rerum Novarum, hasta la época de Pío XII. Es la concepción de un conjunto de proposiciones elaboradas por el magisterio eclesiástico y que los fieles laicos están obligados a aplicar. De alguna manera sería una especie de tercera vía entre lo que era, de alguna manera, las dos grandes ideologías del socialismo real por un lado y del capitalismo por otro. Pero cuando hablamos de enseñanza social de la Iglesia, ponemos el acento en el aspecto histórico del que os hablaba, de las intervenciones del magisterio en el campo social, lo que no excluye su aspecto también doctrinal, porque en última instancia si podemos hacer esas intervenciones es porque partimos de una doctrina que, repito, no es nuestra, sino que la tomamos fundamentalmente de lo que aparece en la revelación. Sobre esto, Juan Pablo II, en la solicitud de Rei Socialis, dijo palabras muy certeras que paso brevemente a leer. La Iglesia, dice, no tiene soluciones técnicas que ofrecer al problema del subdesarrollo en cuanto tal, como ya afirmara Pablo VI en Populorum Progressio. En efecto, no propone sistemas o programas económicos y políticos, y cuando lo hace, hace el ridículo. Ni manifiesta preferencias por unos o por otros, con tal que la dignidad del hombre sea debidamente respetada y promovida, y ella goce del espacio necesario para ejercer su ministerio en el mundo. Pero la Iglesia es experta en humanidad, y esto la mueve a extender necesariamente su misión religiosa a los diversos campos en el que los hombres y mujeres desarrollan sus actividades en busca de la felicidad, aunque siempre sea relativa mientras vivamos en este mundo, de acuerdo con su dignidad de personas. A este fin, la Iglesia utiliza como instrumento su doctrina social. Es decir, queremos servir a esta humanidad y lo hacemos con un instrumento, doctrina social. En la difícil coyuntura actual, para favorecer tanto el planteamiento correcto de los problemas como sus mejores soluciones, podrá ayudar mucho un conocimiento más exacto y una difusión más amplia del conjunto de principios de reflexión, criterios de juicio y directrices de acción propuestos por su enseñanza. Como veis, el ver, juzgar y actuar. La doctrina social de la Iglesia no es, pues, una tercera vía entre el capitalismo liberal y el colectivismo marxista, como quizás en un primer momento se había creído. Y no siquiera una posible alternativa a otras soluciones menos contrapuestas radicalmente, sino que tiene una categoría propia. No es tampoco una ideología, sino la cuidadosa formulación del resultado de una atenta reflexión sobre las complejas realidades de la vida del hombre en la sociedad y en el contexto internacional. Y ello a la luz de la fe y de la tradición eclesial. Si falta esta luz, la verdad es que acabamos diciendo lo mismo que otras propuestas dicen. Su objetivo principal es interpretar esas realidades examinando su conformidad o diferencia con lo que el Evangelio enseña acerca del ser humano y su vocación terrena, y a la vez trascendente, para orientar en consecuencia la conducta cristiana. Es decir, un foco, que es el foco de la fe, que me ayuda a iluminar cualesquiera de las realidades que el sujeto humano vive en esta historia. Por tanto, no pertenece al ámbito de la ideología, sino al de la teología. Es decir,
al conocimiento que nos viene de Dios a través de la revelación. La enseñanza y la difusión de esta doctrina social forma parte de la misión evangelizadora de la Iglesia. Es decir, la Iglesia en su misión evangelizadora ha de contar también con esta doctrina social de la Iglesia. Y como se trata de una doctrina que debe orientar la conducta de las personas, tiene como consecuencia el compromiso por la justicia, según la función, vocación y circunstancias de cada uno de los sujetos. Hasta ahí Juan Pablo II, Solicitud Rei Socialis. Cuando el compendio de la doctrina social de la Iglesia habla de la naturaleza de la doctrina social, señala que ésta no ha sido pensada desde el principio como un sistema orgánico, sino que se ha formado en el curso del tiempo, a través de numerosas intervenciones del magisterio sobre temas sociales. Rerum Novarum, 40º anno, Mater et Magistra, Pacem in Terris, todo un conjunto de exhortaciones, encíclicas y documentos que forman parte del gran acervo de doctrina social de la Iglesia. En línea con lo apuntado por Juan Pablo II, la doctrina social es de naturaleza teológica, especialmente teológico-moral, ya que se trata de una doctrina que debe orientar la conducta de las personas. Esta doctrina social halla su fundamento en la revelación y en la tradición de la Iglesia. De esta fuente que viene de lo alto, es decir, viene de Dios, obtiene la inspiración y la luz para comprender, juzgar y orientar la experiencia humana y la historia. Y en esto hay que ser claro y poner las cartas boca arriba, porque te pueden decir, ¿y usted desde dónde dice eso? Desde aquí. Pero es que yo no creo eso, me parece muy bien. Pero yo tengo derecho también a exponer desde las fuentes que muchos consideramos que son también válidas y verdaderas, en qué, digamos, se ve enriquecido el debate sobre cualquier cuestión humana cuando introduzco también esta luz. No necesariamente todos tienen que participar de esta luz, pero pregúntese si la iluminación desde esta luz que da propiamente la fe ayuda a conocer mejor, a interpretar mejor esta cuestión que estamos tocando entre todos. Si no lo hiciéramos, de alguna manera, dejaríamos a los demás sin una aportación que consideramos importante y, repito, que puede abrir al conocimiento de cualesquiera de los problemas que tenemos los seres humanos. La fe que acoge la palabra divina y la pone en práctica interacciona con la razón. La fe y la razón constituyen las dos vías de la doctrina social, siendo dos las fuentes de las que se nutre, la revelación y la naturaleza humana. Juan Pablo II en la Fides et Ratio lo decía claramente: fe y razón son las dos alas con las que el Espíritu nos lleva realmente al conocimiento de la verdad. Para nosotros son complementarias. Es verdad que a lo largo de la historia han estado, como a veces también los hermanos, en muchas ocasiones de muy buen trato y otras veces enfrentadas. Pero desde luego para nosotros creyentes, aunque a veces también las hemos enfrentado, y desde luego la Iglesia siempre ha salido al paso tanto de las dos sólidas unilaterales, racionalismo solamente razón o fideísmo solamente fe, fe y razón ambas están íntimamente unidas, compenetradas, y no puede ser de otra forma, porque si no, sería tanto como decir que Dios es esquizofrénico. Si ambas hunden sus raíces en el mismo Dios, no pueden ser contrarias. Tendremos que ver de alguna manera cómo se compenetran, cómo se relacionan, pero hemos de contar con ambas. La inteligencia de la fe incluye la razón, mediante la cual ésta, dentro de sus límites, explica y comprende la verdad revelada. Por lo tanto, la doctrina social de la Iglesia se sirve de todas las aportaciones cognoscitivas que provienen de cualquier saber y tiene una importante dimensión interdisciplinar. Es esencial ante todo el aporte de la filosofía. Este es un instrumento idóneo e indispensable para una correcta comprensión de los conceptos básicos de la doctrina social: persona, sociedad, libertad, conciencia, ética, derecho, justicia, bien común, solidaridad, subsidiariedad, Estado. Todos esos son términos que forman parte del acervo humano. Y en este sentido, hemos de alguna forma con hacernos uso, digamos, y ayudarnos de la filosofía para ver la comprensión de todos estos términos a lo largo realmente de la reflexión filosófica en la historia.
La Iglesia es consciente de que un conocimiento profundo del hombre no se alcanza solo con la teología, es decir, con la reflexión de la fe, sin las aportaciones de otros muchos saberes, a los cuales la teología misma hace referencia. La apertura atenta y constante a las ciencias proporciona a la doctrina social de la Iglesia competencia, concreción y actualidad. Cualesquiera de los pontífices que han realizado, han escrito encíclicas o exhortaciones sobre cuestiones sociales, todos ellos son muy conscientes de que la Iglesia no habla de alguna manera como experta técnica. Su experta en humanidad le hace, por un lado, digamos, ser prudente en las cuestiones técnicas, como lo tiene que ser también cualquier otra, digamos, persona, pero ha de atender a todos los saberes sobre esa cuestión que tenemos. Cuando Francisco escribe Laudato Si, lo dice realmente con mucha claridad. Él hace uso, lógicamente, de todas las aportaciones del ecologismo, de las ciencias, etcétera, pero luego sabe que junto a eso, si realmente quiere escribir algo con alguna aportación, tendrá también que aportar lo que dice propiamente la fe, la reflexión de la fe, la teología, sobre estas cuestiones. De lo contrario, bueno, pues ya los demás han dicho lo que tienen, digamos, que decir. Nosotros hacemos uso de todos esos conocimientos, pero también aportamos esa luz que viene propiamente de la fe y tratamos, lógicamente, de ayudarnos, de hacer una compenetración de ambas para aportar lo que queremos, de alguna manera, que sea una aportación desde la fe. Por lo tanto, la doctrina social de la Iglesia no es algo inmutable. Naturalmente ha cambiado. Hace falta estar en el mundo y con los medios de la razón, del compromiso, del movimiento político y con la fuerza de convicción de los argumentos, cambiar aquellas cosas que siempre, en todas las épocas hasta el final de los tiempos, hayan tomado un rumbo equivocado. Y de eso hoy somos conscientes. ¿Por qué? ¿Porque el que escribió hace 50 años quería engañarnos? No, porque su comprensión de ese tema era limitada, como nosotros lo tenemos también limitado cuando tocamos cualquier otra cuestión. Es decir, esa dimensión histórica es una adquisición que la Iglesia, lógicamente, ya no puede propiamente abandonar. Como señala el Vaticano II, hay que intentar leer los signos de los tiempos a la luz del Evangelio. Esto supone sumergirse en la situación presente, intentar comprenderla y dar a la luz del Evangelio una respuesta con los instrumentos de la doctrina social de la Iglesia que nos ha sido dados, pero que no lo olvidemos, están en permanente evolución. Punto 2. Distintas visiones antropológicas. Es decir, una vez que hemos dicho por qué realmente la Iglesia tiene también que dar y es pertinente que la Iglesia hable sobre estas cuestiones, entramos dentro del mundo en el que nosotros vivimos, que duda cabe que hay distintas formas de entender al ser humano, de entender al hombre. En la introducción a sus lecciones de lógica, Kant escribió que el conjunto del saber filosófico se puede sintetizar en estas 4 preguntas. ¿Qué puedo saber? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me cabe esperar? ¿Y qué es el hombre? En el fondo, añade Kant, estas cuestiones pertenecen a la antropología, es decir, al saber acerca del ser humano. Pues las 3 primeras remiten en última instancia a la última. ¿Qué es el hombre? Siempre le ha interesado al hombre saber quién es, lo que no significa que a estas alturas de la civilización hayamos conseguido una respuesta definitiva. A comienzos del siglo XX, un gran filósofo, el que está en el inicio de la antropología filosófica, Max Scheler, escribió unas palabras que no han perdido actualidad, las siguientes. En la historia de más de 10.000 años somos nosotros la primera época en que el hombre se ha convertido para sí mismo radical y universalmente en un ser problemático. El hombre ya no sabe lo que es y se da cuenta de que no lo sabe. Solamente haciendo tabla rasa de todas las tradiciones referentes a este problema, contemplando con sumo rigor metodológico y con extrema maravilla a ese ser que se llama hombre, se podrá llegar nuevamente a unos juicios debidamente fundados. Años más tarde, el gran filósofo Heidegger, hablando de la antropología de Kant, se hace eco de estas palabras de Max Scheler en estos términos. Ninguna época ha sabido conquistar tantos y tan variados conocimientos sobre el hombre como la nuestra. Sin embargo, ninguna época ha conocido al hombre tan poco como la nuestra. En ninguna época el hombre se ha hecho tan problemático como en la nuestra. En el transcurso del tiempo se ha ido generando un saber reflexivo sobre el ser humano cuyas grandes etapas que marcan concepciones del hombre especialmente significativas son,
primer lugar la filosofía griega, posteriormente el pensamiento cristiano, luego la filosofía moderna y por último la antropología contemporánea. La filosofía griega adopta una perspectiva cosmocéntrica, estudia al hombre en el interior del mundo y lo considera a la luz de la visión que tiene de este último. El pensamiento cristiano adopta una perspectiva teocéntrica, en el centro de la realidad está Dios. Su atalaya de observación es lo que Dios mismo ha hecho conocer a la humanidad respecto a la realidad divina, humana y cósmica. La filosofía moderna y contemporánea adoptan una perspectiva antropocéntrica. Su punto de referencia es el mismo ser humano. Cada una de ellas presenta características especiales por su punto de partida y por la perspectiva que adopta. Mientras los griegos estudiaron al hombre como elemento integrante del cosmos, es decir, no había un plus ontológico, y el cristianismo lo hizo teniendo en cuenta su origen especial y su destino trascendente, la filosofía moderna lo encerró en su propia intimidad, el Descartes. Pienso, luego existo, ¿verdad? Y la antropología contemporánea lo considera en relación con sus semejantes y con la historia. El hombre medieval era consciente de estar en el centro del universo por voluntad divina, en tanto en cuanto se comprendía como imagen y semejanza de Dios. Eso es lo propio del teocentrismo. Sin embargo, los descubrimientos científicos del siglo XVII con la nueva física de Galileo y de Kepler fueron vividos como el comienzo de un proceso de destierro de ese lugar central en el que se había situado. Lejos de resignarse a perder este puesto central, trata de recuperarlo por sus propias fuerzas. Si hasta entonces solamente había estado en el centro, en la nueva situación procurará convertirse en centro. Este hombre va a tratar de reconstruir el mundo de cuyo puesto central ha sido arrojado, buscando la seguridad del conocimiento en su propia subjetividad, lo que le convierte en la medida de todas las cosas. Es a partir del siglo XIX cuando el hombre moderno sufre un nuevo destierro como consecuencia del auge de las teorías evolucionistas. Eso de que procedamos, como se decía, ¿verdad?, así, con simpleza del mono, pues lógicamente le supuso un destierro, es decir, no somos algo diferente, digamos, del resto de los animales. Y todo esto es utilizado con frecuencia para dar una visión materialista del ser humano. Ahora bien, si la antropología pretende estudiar al hombre en cuanto tal, es decir, aquello que lo distingue como tal hombre, no será suficiente el estudio de uno solo de sus elementos constitutivos, como si lo humano pudiese reducirse a uno solo de sus aspectos, el cuerpo, el espíritu. Así, cuando en la historia del pensamiento antropológico se ha identificado al hombre bien con su cuerpo o bien con su alma, o bien con su unión sustancial, la definición del humano a la que se ha llegado ha sido totalmente reducida y escorada. Podemos y debemos distinguir en el estudio sobre el ser humano el punto de vista científico, el filosófico y el teológico. Si la perspectiva científica aporta datos experimentales de la realidad humana, ofreciéndonos un concepto sobre la misma, y la perspectiva filosófica se pregunta por el valor y el sentido de dichos datos, ofreciéndonos un ideal del ser humano, la perspectiva teológica lo que nos ofrece es la definición del hombre como imagen de Dios. Ahora lo desarrollaremos. Partiendo de la revelación y de la reflexión abstracta sobre las estructuras básicas de lo humano. Pasamos al tercer punto. Si existe realmente una comprensión del ser humano desde la fe, es decir, desde la revelación, ¿en qué consiste? ¿Qué añade? ¿Cómo se puede realmente expresar? ¿Cómo realmente podemos decirlo a los otros? Como acabo de decir, se puede hablar del hombre y se habla de él desde muchos puntos de vista: la filosofía, la psicología, la medicina, la sociología. La palabra antropología se ha convertido en muchos casos en algo equívoco. Es claro que este término nos remite al hombre, claro que sí. Nos hace ver que este término es el objeto material de nuestro estudio, el ser humano. Pero esto no basta. Es necesario precisar el punto de vista desde donde se aborda el estudio del hombre, desde la ciencia, desde la filosofía, desde de alguna manera las relaciones humanas. El adjetivo teológica que añadimos al sustantivo antropología nos señala cuál es este punto de vista. Se trata de lo que es el hombre en su relación con el Dios uno y trino, tal como se nos ha revelado en Jesucristo. Y a la vez nos indica el método que debe seguir para alcanzar este objetivo.
hemos de estudiar lo que dice la revelación cristiana acerca del ser humano. Por lo tanto, la antropología cristiana es aquella disciplina o parte de la teología que nos enseña lo que somos a la luz de Jesucristo, revelador de Dios. Junto a las referencias teológicas, la escritura, la tradición, la fe eclesial y la teología, la antropología teológica ha de mantener una permanente actitud de diálogo y confrontación con otros discursos extrateológicos, es decir, fuera de la teología, que versan sobre el mismo objeto material, sobre el hombre. Es decir, no somos únicos, no estamos solos. Nosotros tenemos una perspectiva desde donde leer quién es ese ser humano. Y en este sentido partimos desde nuestras fuentes, revelación, la fe de la Iglesia, la reflexión teológica. Ahora bien, eso no lo podemos hacer al margen de las reflexiones que otros hacen sobre ese mismo sujeto, sobre ese mismo objeto material, el ser humano. Por lo tanto, la antropología teológica, claro que es, en cuanto teológica, un conocimiento que viene de la fe, pero no excluye la razón, no excluye el conocimiento del ser humano que otras instancias nos dan, y por eso es necesaria la interdisciplinaridad, o lo que es lo mismo, el diálogo con esos otros saberes. Jesucristo es el revelador del Padre. Cuando en la teología hablamos de revelación, es Dios el que se da a conocer. Nos corresponde dar respuesta a esta pregunta. Si es Dios el que se revela en su Hijo Jesús, ¿qué sentido tiene hablar de lo que la revelación cristiana nos dice sobre el hombre? Es evidente que este es el destinatario de la revelación. Dios no se ha dirigido a cualquier otro animal, se ha dirigido al ser humano, animal racional. Somos el único ser al cual Dios le ha dirigido su palabra. Como diría uno de los grandes teólogos del siglo XX, somos un oyente de la palabra que es el mismo Cristo. Ningún otro ser, en este sentido, tiene capacidad para oír propiamente la palabra de Dios. El Vaticano II, en el texto Gaudium et Spes 22, que tenéis citado y puesto ahí en la pared, ha señalado que Cristo en la revelación del Padre manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le da a conocer su altísima vocación. Es decir, ¿quién es el hombre? Mira a Cristo. Ese es el hombre. Ese es el hombre al que estamos llamados todo ser humano. Todos hemos sido creados en Cristo. En cuanto destinatario del amor del Padre, el hombre llega a saber hasta las últimas consecuencias quién es él mismo. Y esa verdad revelada es una verdad de salvación. Es decir, es una verdad que nos lleva a comprender en qué consiste la plenitud a la que nuestro corazón está continuamente tendiendo y deseando. Es precisamente esta verdad la que nos dice quién es el hombre, al darnos a conocer a qué está llamado. En este sentido es importante que cuando hablamos de verdad, digamos que la verdad de la que nos habla la Escritura es la verdad de salvación. Si esto se hubiera tenido en cuenta en el proceso de Galileo, no hubiéramos tenido los deslices que tuvimos y que tanto nos ha costado luego en la historia. El adversario bien que no lo recuerda hasta el día del juicio final. Tampoco es para tanto, pero desde luego llevamos siglos con esto. Cierto es que entonces no se tenía claro aquello que también el mismo Galileo en carta a una persona, tomando la cita de un cardenal, decía: la verdad de la que nos habla la Escritura es concretamente esto, una verdad salvífica. Y él ponía este ejemplo. La Biblia, la Escritura, no nos dice cómo es el cielo, sino cómo ir al cielo. ¿Cómo es el cielo? De eso se ocupa la astronomía. ¿Cómo ir al cielo? De eso se ocupa realmente las distintas, entre comillas, filosofías y la misma realmente religión o las distintas religiones. Y el cristianismo nos dice también cómo ir realmente a ese cielo, es decir, cómo alcanzar propiamente esa salvación. Por lo tanto, cuando hablamos de verdad bíblica, hablamos realmente de esta verdad salvífica, la verdad a la que está llamado el ser humano por propia creación. La propia revelación que nos habla de Jesucristo como el Hijo de Dios encarnado y de nuestro encuentro con Él en la fe, presupone un conocimiento y una experiencia de lo que es ser hombre como sujeto libre y responsable. De lo contrario, no podríamos tener ningún acceso a Jesús ni al misterio de la encarnación. ¿Qué significa esto? Que hemos sido creados libres y que tenemos capacidad para rechazar incluso al mismo Dios que nos ha creado.
pero entonces hemos de asumir la propia consecuencia de ese rechazo, que no es otro, digamos, que el mismo pecado, en el significado que tiene, digamos, teológico. Esta relación con Dios, siempre que está mediada por Cristo y que la revelación nos da a conocer, se nos presenta de forma articulada. 3 son las dimensiones que debemos tener en cuenta. Primero, la dimensión más propia y específica de la antropología teológica es la que hace referencia a la relación de amor y paternidad que Dios quiere establecer con todo ser humano en Jesucristo su Hijo. El hombre ha sido llamado por la gracia, es decir, por pura gratuidad, no por necesidad, a la filiación divina, a ser llamado Hijo de Dios, a participar del Espíritu Santo. Esta es la definitiva y última vocación del hombre y de todo hombre, la divina. Y esto hemos de mantenerlo y afirmarlo hasta el final. Todo ser humano que viene a este mundo es llamado por Dios a participar de la vida divina. Solamente hay una vocación, y es la vocación realmente a la filiación, la vocación realmente a participar de la vida de Dios. Y esa es propia de todo ser humano, lo sepa o no lo sepa. Es decir, hemos sido creados para participar de la vida divina. Somos amados por Dios en su Hijo y estamos llamados a participar plenamente de su vida en la consumación al final de los tiempos. Segundo, pero esta llamada y esta gracia presuponen nuestra existencia como criaturas libres, es decir, somos creados. El término y el tema de la creación es fundamental en la vida y en la reflexión cristiana. Decir que Dios es creador y que nosotros somos criaturas significa que existe una distancia infinita entre Dios y el ser humano y que Dios no se puede poner en el nivel de las criaturas. Y en este sentido, decir que somos creados significa que no somos fruto del azar o la necesidad, como dijo ya Jacques Monod en los años 70 del siglo pasado. Esta cuestión la estudió muy bien Ratzinger en su tiempo a raíz del famoso libro de Jacques Monod, premio Nobel de Medicina en los años 70, repito, del siglo XX. Un libro que causó entonces, digamos, mucha presión, ¿verdad? Somos fruto del azar y la necesidad. Él venía a decir, la existencia nuestra es como si nos hubiera tocado, pues, lotería en el casino de Monte Carlo, ¿verdad? Una vez que de alguna manera hemos surgido por azar, el resto lo hace la necesidad, digamos, de nuestras estructuras bioquímicas. Ahora bien, Benedicto XVI, en la misa en la que tomaba posesión, digamos, como Papa, ¿verdad?, decía esto mismo. Cada uno de nosotros hemos sido creados por Dios, no somos fruto realmente de la evolución ciega, frutos del azar. Que Dios haya valido de la evolución es una cosa, pero detrás realmente de esa evolución hay una realidad por la cual nosotros hemos sido creados. Y esa creaturidad significa que no somos Dios y que por lo tanto, aunque por designio divino estemos llamados a participar de la vida de Dios, no somos nosotros Dios. Y todo intento de que ser como Dios desde nosotros mismos, pero sin contar con Dios, el intento de Babel, lleva a lo largo de la historia siempre, de alguna manera, a la destrucción. Esto es fundamental, es decir, la primera dimensión de esta antropología teológica, en la gracia, es decir, hemos sido creados para ser realmente partícipes de esa filiación divina. Ahora, esto supone realmente que hemos sido creados, somos criaturas de Dios. Es verdad que Dios nos ha creado para podernos llamar a la gracia de la comunión con Él, pero esto no significa que nuestro ser creatural no tenga una consistencia propia, siempre en referencia total al Dios de quien todo lo recibimos. Por otra parte, la condición creatural del hombre nos ha sido conocida en primer lugar con Cristo, sino que estaba ya suficientemente clara en el Antiguo Testamento. La conocen otras religiones que se inspiran al menos en parte en este último, como el Islam, y en principio incluso podría ser conocida filosóficamente. Y la tercera, digamos, condición. El hombre creado por Dios y llamado a la comunión con Él se halla siempre bajo el signo del pecado, de la infidelidad a Dios propia y de los demás. El amor de Dios que nos ha creado y nos quiere hacer sus hijos no ha encontrado en el hombre una adecuada respuesta de aceptación, ya que desde el principio no solo la indiferencia, sino que ha mostrado un positivo rechazo. La antropología teológica ha de considerar al hombre en su ser de pecador, sobre todo se ha de ocupar de lo que la tradición teológica llama el pecado original. Contemplar al hombre en su relación con Dios desde cualquiera de estos tres puntos de vista
no significa considerarlo aislado de la humanidad y de la relación con los demás. Ya por su condición creatural, el hombre está llamado a vivir en sociedad. Segundo, el pecado original es una muestra elocuente, aunque en sentido negativo, de la solidaridad humana, porque todos somos solidarios en ese pecado. Tercero, también la gracia y el favor de Dios se vive y experimenta sobre todo en la comunión de la Iglesia. Y por último, la escatología, o lo que es lo mismo, el cumplimiento pleno, está en conexión con esta antropología teológica. Significa el estado de plenitud de la humanidad agraciada por Dios. Dicho esto, pasamos cómo realmente concibe el Vaticano II, una vez hecha esta reflexión de la antropología teológica, cómo concibe realmente a este ser humano. Se puede advertir la fuerte dependencia que el Catecismo tiene de la Constitución Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II. Esta Constitución tiene una importancia doctrinal singular con respecto a la antropología, ya que fundamentalmente en la primera parte recoge una pequeña síntesis de la reflexión cristiana sobre este tema. Este documento ha encontrado una amplísima proyección en la doctrina de Juan Pablo II, desde su primera encíclica Redemptor Hominis a las encíclicas siguientes, Sollicitudo Rei Socialis, Centesimus Annus, Evangelium Vitae, etcétera, etcétera. Además, que él mismo intervino en la redacción de dicha Constitución conciliar. La aportación de la Iglesia al mundo se basa en su doctrina sobre el ser humano, en su antropología. Los puntos esenciales son los siguientes. Primero, la razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la unión con Dios. Todo ser humano que viene a esta vida está llamado a participar de la vida de Dios. No digamos por disolución, como nos dirían de alguna manera las religiones orientales, sino por comunión, por relación realmente a ese Dios que le ha creado. Segundo, en este mundo el hombre es la única criatura que Dios ha querido por sí misma, es decir, que le ha llamado a participar de esa relación interpersonal. Tercero, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado, es decir, en Cristo. Cristo manifiesta plenamente el hombre al propio hombre. El Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido de algún modo a todo hombre. Cuarto, existe una semejanza entre la unión de las personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la unión de los hijos de Dios en la verdad y en la caridad. Quinto, al negarse con frecuencia a reconocer a Dios como su principio, rompe el hombre toda su ordenación, tanto por lo que toca a su propia persona como las relaciones con los demás y con el resto de la creación. Esto es lo que explica la división íntima del hombre. Esto en última instancia es ver los 11 primeros capítulos del Génesis. La ruptura del ser humano, varón y hembra, Adán y Eva, con Dios significa la ruptura de la fraternidad, Caín y Abel, y la ruptura de la misma humanidad. Es decir, dar la espalda a Dios tiene consecuencias. Bien lo supo ver Nietzsche. Entonces los modernos de entonces no lo supieron ver, pero bien supo verlo el loco de la gaya ciencia, como escribe Nietzsche, ¿verdad? Si Dios está muerto, ¿dónde el norte, el sur, el este, el oeste? Vagamos en una nada infinita, donde están realmente los puntos como tal de referencia. Por eso, la promoción de la unidad coincide con la misión íntima de la Iglesia. La Iglesia busca realmente la unidad, la promoción realmente de esa unidad de la humanidad. 7. Por eso hay que purificar por la cruz y la resurrección de Cristo y encauzar por los caminos de perfección todas las actividades humanas. 8. La ley fundamental de la perfección humana y por tanto de la transformación del mundo es el mandato nuevo del amor. 9. El Señor es el fin de la historia humana, punto de convergencia hacia el cual tienden los deseos de la historia de la civilización, centro de la humanidad, gozo del corazón humano y plenitud total de todas sus aspiraciones. En estos puntos se concentra la antropología de la Iglesia, su visión del hombre, de la sociedad y de la acción humana. Jesús es el revelador del Padre y de su amor. Precisamente por ello se manifiesta a sí mismo como el Hijo. Pero en esta revelación, nos dice el Concilio, nos da a conocer también lo que somos nosotros, la dignidad de nuestra vocación. En este contexto, esta vocación no puede ser más que la filiación divina a imagen de la de Jesús. Así se señala precisamente al final de la Gaudium et Spes en el número 22, como hemos citado anteriormente. Por consiguiente, que Jesús revela al hombre su propia condición en cuanto se muestra como hijo del Padre. En él aparece la humanidad perfecta. Adán es figura del que había de venir.
Solo en el Adán último, Jesús, se pone de manifiesto el designio de Dios sobre el hombre. Por esta razón, el misterio del hombre solamente queda esclarecido en el misterio del Verbo encarnado. Solo a la luz del paradigma de la nueva humanidad podemos saber lo que estamos llamados a ser cada uno de nosotros. Bien, qué duda cabe que esto de alguna manera es la propuesta que hace como tal la Iglesia. Este es el foco desde el que quiere realmente iluminar a esa humanidad. Esto es lo que puede, en el diálogo con otros, enriquecer, digamos, la propuesta de los demás. Y esto es por lo cual nosotros estamos llamados, por un lado, como creyentes, a conocer lo que otros dicen, porque tenemos una razón que es común a la de los demás, y por lo tanto hemos de saber lo que dice la reflexión filosófica a lo largo de los siglos, y el resto de ciencias humanas, la antropología, las ciencias, y darnos cuenta de que cada una de esas visiones tiene lógicamente su limitación. Cuando nosotros aportamos el foco o, digamos, la visión del ser humano tal como nos viene dado por la revelación, que repito, no tiene por qué ser asumido por los demás, hay gente que como tal no es creyente, pero como luego veremos en una cita que os leeré al final de Habermas en el diálogo que mantuvo con Ratzinger, 2 años antes de ser nombrado Papa, en la Academia de Frankfurt, me parece que era, qué duda cabe que el mismo Habermas reconoce la importancia y cómo en una sociedad propiamente donde la laicidad es lo que nos une, digamos, a todos, los sujetos religiosos tienen derecho también a hacer sus aportaciones, aunque sea con su lenguaje religioso. Y como él mismo dice, la sociedad secular tendrá que saber traducir ese lenguaje religioso a términos que ellos puedan entender, pero tienen todo su derecho a exponer con su lenguaje religioso lo que son las aportaciones acerca de cualesquiera de los problemas que a todos nos conciernen, porque hay algo en común a todos nosotros, que somos seres humanos, y en última instancia eso es lo que nos lleva a unos y a otros a preguntarnos cuál es el fin de nuestra vida y a preguntarnos por la resolución de las cuestiones con las que nosotros nos vamos encontrando. Entramos ahora en el descanso, entraremos luego en la segunda parte, pero por lo menos hemos visto estos puntos primeros, es decir, primero, qué es la doctrina social de la Iglesia, por qué realmente la Iglesia puede hablar sobre y tiene que hablar sobre estas cuestiones, distintas visiones antropológicas. Vivimos, no solamente ahora, pero quizás de unos siglos para acá tenemos más conciencia de que vivimos en sociedades plurales, con distintas formas de ver las cuestiones, y que duda cabe aquello que más nos preocupa, que es quién realmente somos, qué es el ser humano, y en ese sentido la aportación que desde la antropología teológica, el adjetivo es la aportación que hacemos, una visión del hombre ¿desde dónde? Desde lo que para nosotros es la reflexión que hacemos de una revelación que nos viene dada por Dios, de la que no todo el mundo participa, pero que nosotros queremos aportar porque creemos que enriquece lo que es la visión, la sabiduría de ese ser humano. Y he puesto los puntos fundamentales de esa reflexión de la antropología teológica tal como los concibe hoy el Vaticano II y la Gaudium et Spes, que lo que hace de alguna manera es coger concretamente la mejor reflexión de la antropología teológica a lo largo, digamos, del siglo XX, los elementos fundamentales que están recogidos también en el Catecismo de la Iglesia Católica. En la segunda parte veremos de alguna forma, de manera ya más concreta, la reflexión de esa antropología teológica acerca del ser humano. ¿Qué significa decir que el hombre es uno en cuerpo y alma? Es algo fundamental. Las derivas de todo esto nos las explicó hace 2 semanas Monseñor Argüello cuando hablaba lógicamente toda la cuestión esta del género y de los transhumanismos. ¿Qué significa decir que el hombre es persona? ¿Y qué significa decir que el hombre es libertad? A continuación, la dignidad sagrada, digamos, de la persona, es decir, ¿qué añade, por qué realmente, de dónde se funda como tal esa dignidad? Para las personas realmente creyentes, religiosas, esa dignidad está fundamentada en última instancia en Dios, somos imagen de Dios. Otros, que consideran también que esa dignidad, aunque no lo llamen sagrada, pero es fundamental, es lo que diría Kant, el hombre siempre es un fin y no es medio, tendrán de alguna manera otra forma de fundamentarla, pero para nosotros
la fundamentación de esa dignidad última como fin y por lo tanto sagrada del ser humano viene dado en tanto en cuanto somos imagen de Dios, somos el único ser que Dios ha creado para relacionarnos con Él. Y luego los principios fundamentales de esa propuesta social de la Iglesia que se derivan de ese concepto de persona que tiene propiamente el cristianismo. Para terminar luego en lo que significa la cultura del encuentro como la mejor, digamos, desembocadura de todo esto que venimos diciendo y que ha puesto realmente o está poniendo de manifiesto fundamentalmente el Papa Francisco con sus escritos y también con sus intervenciones.